Hola, muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Estamos nuevamente en Con Bienestar. Hoy vamos a continuar hablando sobre las constituciones y cómo alimentarnos mejor para mantenerlas en equilibrio. Mi nombre es Marta Lucía Montaño, soy médica ayurveda y naturópata y recuerden que este programa es una co-creación entre Fundación Unidas, Comunicando Belén y SACTI. Entonces, vamos a recordar un poquito que hace un mes empezamos a hablar sobre los alimentos que son ideales para Vata. Hace 15 días hablamos de los alimentos que son ideales para las personas Pita y hoy vamos a terminar hablando sobre los alimentos que son ideales para las personas de características y constitución Kapha. ¿Cómo son estas personas? Estas personas suelen tener muy buena masa muscular, tanto así que no necesitan hacer mucho ejercicio para mantenerlas, pero gracias también a esa constitución más gruesos, de huesos más sólidos, de mucha más masa muscular, si se descuidan, son los que más rápidamente tienden a acumular grasa en el cuerpo. Entonces requieren y necesitan muchísimo ejercicio. Esas personas también son mucho más pasivas, más tranquilas, suelen hacer las cosas más lentamente y las suelen hacer por tiempos prolongados sin cansarse, pero requieren que estimulemos este proceso para que rápidamente se adapten a los cambios que vamos a hacer, pero después de hechos y después de que ellos deciden hacerlos, con seguridad lo van a hacer para toda la vida. A nivel de cómo es el funcionamiento de su organismo, así como son pasivos en su forma de ser, en su forma de actuar, también son más pasivos en la forma en que procesan los alimentos, en la forma en que circula su sangre. Entonces, ellos se demoran un poco más en hacer la digestión y aunque son grandes amantes de los alimentos, suelen demorarse mucho tiempo en digerirlos. Entonces realmente no necesitarían comer tanto porque aprovechan muy bien los nutrientes de los alimentos. Sin embargo, con el tiempo, al tener una digestión más lenta, hace que acumule mucho más y además hace que tengan sean mucho más propensos a tener problemas digestivos porque no pueden digerir muy bien los alimentos y empiezan a absorber fácilmente alimentos no digeridos. Entonces hay que tenerlo en cuenta. No suelen sudar mucho, son esas personas que hacen actividad física intensa y la mayoría de veces no sudan gracias a sus características individuales. A nivel de cómo es su proceso mental, ellos tienden a tener aprendizaje por asociación y es aprendizaje de muy largo plazo. Sin embargo, memoria a corto plazo no tienen, por eso requieren asociar todos los procesos para poder tener una muy buena memoria. Les gusta tener amigos de toda la vida y suelen acordarse de los cumpleaños, de todas las actividades que hicieron, suelen ser muy pacientes cuando están hablando con las demás personas, suelen ser muchísimo más tolerantes a las respuestas que pueden ser un poco de agravio de los demás. Sin embargo, cuando ya no toleran más y cuando explotan, también ese agravio va a durar posiblemente para toda la vida. Entonces, si tienes una discusión con una persona que sus características son más Kapha, seguramente esa amistad se va a romper y no va a poder volver a formarse. Les gusta meditar, les gusta hacer oración y lo hacen muy bien. Y también les encanta dormir y realmente requieren más horas para tener un descanso completo. Son personas que por su gran capacidad de trabajo en el tiempo les permite muy bien acompañar los procesos largos, ya sea en su vida, ya sea con sus amigos, ya sea en las empresas donde trabajan, porque se les va a dar muy bien mantener esos procesos a largo plazo. Entonces son unos muy buenos aliados cuando ya comenzamos a desarrollar los proyectos a largo plazo. Pero como les decía, estas personas
tienden a ser más pasivas. ¿Y por qué tienden a ser más pasivas? Porque los elementos que los representan y que los constituyen en mayor medida son la tierra y el agua, que son elementos que son más fríos, que nos dan densidad, que nos dan tranquilidad, que nos dan pasividad, que nos conectan con las raíces, y eso hace que nuestros movimientos se hagan mucho más contundentes, pero lentos a la vez. Y eso hace que todas esas cosas que les conté de las personas que son completamente Kapha se note muchísimo en ellos. Como les contaba de programas anteriores, todos los seres humanos tenemos de las 3 características, porque cada uno tiene su función. Las características Vata nos ayudan a movernos, entonces nos ingresa la información por nuestros sentidos, permite que circule nuestra sangre, permite que hagamos todo el proceso digestivo, permite nuestra respiración adecuada. El Pitta que todos tenemos ayuda a todas las transformaciones, entonces nos permite los aprendizajes, nos permite aprovechar los alimentos, nos permite generar los cambios en cada una de las células cuando damos señales para transformar su acción. Y Kapha, al ser denso, nos protege, nos ayuda a cicatrizar. Si somos niños, es el encargado de que podamos crecer y desarrollarnos como el adulto que nos vamos a formar. Entonces, aunque tengamos características de cada uno, la mezcla en nosotros va a hacer que seamos completamente diferentes. Y dicho un poquito esta introducción a grandes o a grosso modo de cómo es Kapha, vamos a hablar un poco de cuáles alimentos les permiten estar mucho más en equilibrio. ¿Listo? Y vamos a empezar con los vegetales y las verduras. Entonces, principalmente las alcachofas, la berenjena, el puerro, las verduras de hojas verdes, que son alimentos que tienen más movimiento y que le ayudan a eliminar depósitos que puedan tener en su cuerpo, van a ser muy beneficiosos para las personas que tienen características Kapha. Alimentos como por ejemplo la familia de las crucíferas, el brócoli, la coliflor, la col, el repollo, el cale, la rúgula, ¿sí? Que son una mezcla entre unas florecitas, unos arbolitos como el brócoli y la coliflor, y hojas verdes como las coles, como el repollo, como el cale. Eso van a ayudar muchísimo a mejorar su proceso de desintoxicación, a acumular menos toxinas, a tener menos depósitos grasos y a que estén muchísimo mejor. Recuerden que esas personas suelen tener huesos y músculos grandes y gruesos. Eso significa que jamás van a ser como esos prototipos de delgadez que a veces vemos en las noticias. Entonces es importante tener conciencia de que la obesidad no es igual, no se puede medir igual en todas las personas, y que debemos tener en cuenta que las características individuales va a hacer que para los estándares tal vez nos digan que estamos en sobrepeso, pero para la individualidad de esa persona es una persona completamente sana y que está en sus medidas y sus estándares adecuados, y que si eso baja va a generar enfermedad. Entonces eso es importante y me parece muy bonito recalcarlo, más ahora en los estándares que estamos manejando en general para cierta forma de vernos ante el mundo y de mirarnos y juzgarnos a nosotros mismos. Para ellos les sirven mucho los frijoles, principalmente los frijoles rojos, que son un poco más calientes, entonces van a activar mejor y van a ser mejor digeridos. ¿Listo? El frijol mungo, que es ese frijol verde pequeñito que cuando ponemos a germinar salen las famosas raíces chinas. Listo, es un alimento muy bueno, altamente nutritivo y que es excelente para las personas que son Kapha. Los garbanzos son excelentes, las lentejas rojas van a producir muchos alimentos, va a producir muchos nutrientes y va a mejorar su digestión mientras está alimentándose, entonces hay que recurrir a ellos. Dentro de la parte de los cereales,
Es preferible, por ejemplo, el amaranto, el centeno, el arroz, la avena, que va a permitir mejorar la motilidad en el intestino y va a permitir evitar la acumulación de tóxicos. ¿Listo? Los frutos secos, que son calientes, que tienen aceites de primera presión en frío, tienen omegas, van a ser muy buenos para su nivel nutricional. Dentro de las frutas vamos a preferir la granada, el pomelo, las uvas negras principalmente, va a ser muy bueno las manzanas, pero en ellos sí vamos a preferir que las manzanas sean un poquito más ácidas o que sean un poquito más astringentes, que al comerlas sientes que se seca un poquito la salivación en la boca, porque esas son las que van a ayudar muchísimo más a los CAFA a mejorar todo su proceso digestivo. En ellos siempre vamos a tratar mejor de utilizar, si utilizas alimentos lácteos, que sean mejor de la cabra, o que tengan un proceso de fermentación como el yogur o el kéfir, porque eso va a cambiar las características de estos lácteos y los van a aprovechar muchísimo más. Y el ghee se recomienda en cantidades más pequeñas que en los otros dos tipos de personas de las que hablamos antes, porque también le va a ayudar a mejorar su digestión, a que mejore la capacidad digestiva que tiene, más como tiene características similares a CAFA. Si lo consume en exceso, vamos a perder las propiedades benéficas que tiene el ghee, que es disminuir el colesterol, disminuir los triglicéridos, ayudar a desinflamar, ayudar a eliminar toxinas, mejorar la memoria y otras muchas características propias del ghee. Entonces, sí lo recomendamos en todas las constituciones, más en las personas que tienen características CAFA, el uso es más pequeño que en las demás. Para ellos es muy importante incorporar semillas picantes, porque eso va a ayudar a mejorar muchísimo el fuego digestivo. Pero recuerden, como les he dicho en las 2 charlas anteriores sobre las constituciones, que incorporar alimentos picantes no significa que se pierda el sabor del alimento que estás preparando, porque eso significa que ya vas en exceso, y todo en exceso, por más saludable y benéfico que sea, puede traer consecuencias negativas en nuestra salud. Debemos empezar a trabajar todo en equilibrio para que sea muy bueno para nosotros. De todos los alimentos fermentados, de todas las constituciones, esta es la que más tolera los alimentos fermentados. Entonces, verduras fermentadas, chucrut, que es de pollo fermentado, el chimichurri, que es una fermentación del perejil, la albahaca en forma de pesto, que es una fermentación de la albahaca, la kombucha, que es una fermentación específica de frutas, el kéfir en agua, que se hace con panela principalmente, el kéfir en leche, los diferentes tipos de yogur, tanto de lácteos como de bebidas vegetales. Todo eso va a ayudar muchísimo a mejorar la digestión en los CAFA y no le va a traer casi nada contraproducente. Entonces, para ellos sí es ideal todos los productos fermentados. ¿Listo? Los vinagres, el vinagre de manzana, el vinagre balsámico, el vinagre de sidra, son muy buena opción. Por el tipo de característica que tiene CAFA, con ellos realmente es con el que tenemos más limitaciones en el momento de utilizar alimentos que tengan dulzor, porque la mayoría de alimentos dulces, ya sean la panela, los siropes, la fructuosa, ¿listo? La mayoría de ellos lo que van a hacer es aumentar la acumulación de CAFA. Entonces, esa es la constitución en que de verdad debería evitarlos por completo. Tenemos que podemos utilizar la miel, que además de endulzar le va a permitir limpiar y eliminar más fácilmente la grasa acumulada, más recordemos que la miel siempre se debe consumir en crudo, porque en el momento que la
calentemos o que la utilicemos en cocción, vamos a perder sus enzimas digestivas, que son las que más nos ayudan de la miel, y vamos a transformar sus azúcares en azúcar simple, como si fuera azúcar tradicional. Entonces vamos a perder la función que tiene y la vamos a convertir en un azúcar que nos puede inflamar e irritar. Y en ellos también va a ser muy bueno y muy recomendado la utilización de la stevia. Hay muchas personas que no les gusta la stevia porque dicen que al final tiene un sabor amargo. Y esa es parte fundamental de las características de la hoja. ¿Por qué? Porque la stevia también ayuda a desinflamar y a regular la función del páncreas, que es ese órgano que produce la insulina, que es una sustancia vital para que nosotros hagamos una buena digestión de todos los alimentos que ingresan a nuestro organismo. Para que esa función se dé, se necesita el sabor amargo. Por eso es que es tan importante dejar de pelear un poco por las cosas amargas. Yo sé que no estamos acostumbrados a este sabor. Sin embargo, es lo que medicinalmente tiene más efectos en nosotros y que nos va a ayudar a equilibrar mucho más rápidamente cuando estamos con infecciones, cuando estamos con grasa en exceso, cuando estamos con mucho acné en la piel, cuando tenemos la piel llena de inflamación o depósitos de agua. ¿Listo? Lo que más nos ayuda es aumentar un poco, solo un poquito, la cantidad de alimentos que tienen esa característica amarga dentro de nuestra alimentación. Finalmente, los líquidos que recomendamos en CAFA van a ser los líquidos un poquito más picantes que en otras constituciones, y podemos utilizar los polvos de algunas raíces. Por ejemplo, el jengibre lo podemos utilizar fresco o lo podemos utilizar en polvo sin ninguna contraindicación en las personas que tienen esa característica CAFA. La cúrcuma en polvo o en raíz la podemos utilizar muchísimo. ¿Listo? La pimienta, la cayena, ¿no? El agua con limón va a ser una muy buena opción en ellos. Y como en todas las constituciones en general, pero sobre todo en las personas que son de características Vata y Kapha, recuerden que es muy importante tener en cuenta que siempre recomendamos que los alimentos que estamos haciendo sean de calientes o tibios. No irse al extremo de quemarnos, pero sí evitar cualquier alimento frío, porque ellos van a aumentar la dificultad de la digestión de nuestro organismo y van a aumentar los diferentes desórdenes que podamos tener en nuestro cuerpo. ¿Y por qué es tan importante, por lo menos desde nuestra visión ayurveda, esto? Porque nosotros tenemos la concepción de que un funcionamiento adecuado de nuestro sistema digestivo va a posibilitar regular cualquier patología en el organismo. Muchas sustancias, no solo la serotonina, se producen en el intestino. El intestino tiene un sistema glandular inmunológico muy importante. Entonces entra en contacto con virus, bacterias, hongos y nos ayuda a dar la señal para que nuestro sistema inmunológico esté muchísimo mejor. En nuestro intestino tenemos bacterias, virus, parásitos, hongos que necesitamos para poder hacer una buena digestión. Y si esta flora, que es enorme, está sana y está bien, va a generar más minerales, más vitaminas que van a hacer que el resto de nuestro cuerpo esté en equilibrio y se mantenga mucho más sano. Entonces estas y muchas otras son razones para que nosotros le demos tanta importancia a tener un buen sistema digestivo. Y otra cosa que también es muy importante es que en Ayurveda le damos la prioridad a la alimentación dependiendo de las características individuales de cada persona y las características de la digestión de cada persona. Entonces, para algunas personas, como por ejemplo los Kapha, utilizamos mucho los ayunos y priorizamos solo 1 o 2 comidas en el día, pero que tenga
todos los nutrientes. Recuerden que en Ayurveda hablamos no de vitaminas, minerales, carbohidratos, proteínas, sino que hablamos de sabores. Hablamos del sabor dulce, ácido, salado, picante, amargo y astringente, dándole prioridad a los 3 primeros, que son los que forman tejidos, y los otros 3 en menos medida, manteniéndolos en equilibrio, que son los que nos ayudan a estar en salud, a limpiar y a desintoxicar nuestro organismo. Más o menos con esto hemos pasado por las 3 constituciones de Ayurveda. Se mezclan en todos nosotros, tenemos las funciones de las 3 y la idea es que cada vez a través del equilibrio logremos conocernos y saber cuándo tenemos que hacer variaciones en las diferentes actividades del día.